A nuestro primer invitado de esta tarde, Diego Díaz, investigador del IMCO, y es que James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, y es que mencionábamos que en el periodo de abril-junio el Producto Interno Bruto de nuestro país registró un crecimiento de 0.91%. En este lapso el incremento trimestral es del 1.2%, así es de que, pues, pianito se mejora la economía. James, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, buenas tardes. Pues esta mañana se conocieron, James, los datos por parte del INEGI del PIB en el segundo trimestre del año. ¿Qué es lo que tú resaltarías de este reporte? Sí, Rogelio, efectivamente, mira, las tasas de crecimiento lucen muy atractivas, muy positivas. En términos anuales, está creciendo arriba del 3.5%, trimestralmente cerca del 1%. Se esperaba una moderación en el segundo trimestre. La realidad es que los crecimientos fueron muy parecidos a los del primer trimestre. Quien sigue jalando a la economía principalmente es el motor interno. La realidad es que la palabra que mejor describiría la situación económica actual es resiliencia, tanto la parte interna como la cuestión externa. Sí. O sea, el consumo se mantiene fuerte. Esto ha ayudado a que el sector de servicios esté pujante. Vemos algunos sectores que seguramente crecerán arriba del 6%. Por ejemplo, la parte de preparación de alimentos, restaurantes, Sí. hoteles, correo, almacenamiento. Vemos a un comercio, el menudeo muy fuerte con tasas de crecimiento por arriba del 4%, servicios financieros por arriba del 3.5%. Esto a pesar de que tienes una tasa de interés muy alta, por la parte de Banxico, por el endurecimiento de la política monetaria, y a pesar de la tasa de inflación que si bien se ha moderado, pues ya en el acumulado de los últimos 3 años, tenemos una inflación arriba del 20%, que sin duda merma el poder adquisitivo. A pesar de ello, pues, ha mostrado mucha resiliencia el mercado interno. Y del lado externo, tenemos el tema de las manufacturas por el lado de las exportaciones a Estados Unidos. También, sorpresivamente, Estados Unidos, lo que hemos visto es que ha mostrado una fortaleza, sigue creciendo, a pesar de la misma situación que está viviendo México, el resto del mundo. Ellos también están enfrentando tasas de interés altas, de inflación alta, y a pesar de ello, pues han logrado evitar el riesgo de recesión, al menos por el momento, y esto ha contribuido a que la actividad económica vinculada al sector externo se mantenga fuerte, entre ellos la manufactura. Hay algunas sorpresas también en la parte de construcción, que bueno, no son los niveles que nos gustaría estuviera creciendo, pero es importante que se mantenga en terreno positivo, algo que se le ha dificultado en los últimos trimestres, y esto muy apoyado quizá a lo mejor, pues sí, por temas como la parte de las obras de insignia del actual presidente, pero también por el asunto relacionado con el nearshoring. Hay toda esta expectativa de que vaya a haber una demanda importante en el sector inmobiliario, y esto ha ayudado o contribuido a cierto tipo de construcción. Entonces, en términos generales, la economía ha mostrado una buena resiliencia y está creciendo a tasas atractivas. Lo único es que, bueno, no estamos acostumbrados, por eso nos emocionamos a ver niveles arriba del 3%. Sí. Generalmente en los últimos 2 décadas traíamos crecimiento del 2%. Entonces todavía trae un efecto ahí rezago de rebote, sobre todo en la parte terciaria, en la cuestión de servicios que hacen este incremento verse todavía un poquito mejor. Sí, como tú dices, James, en la mente de los mexicanos sigue estando pues la caída que tuvo la economía por la pandemia. Ahora en algunas industrias, en algunos sectores hay este efecto rebote, sobre todo en la parte de turismo y hotelería que pues la pasaron muy mal en estos años. Así es, que son sectores que todavía apenas están recuperando, o sea, el nivel que se tenía previo a la pandemia. Ya la economía como un todo ya superamos esos niveles. Ahora nos falta regresar todo el terreno perdido con la tendencia que traíamos previo a toda esta situación del 2020 y el COVID. Y el gran reto es qué va a pasar en la segunda mitad del 2023 y qué va a pasar en 2024. Si Sí. va a lograr mantenerse estos ritmos de crecimiento. Bueno, hay varias dudas. La principal es, bueno, va a depender mucho, sobre todo, si Estados Unidos entra o no en una recesión. Por Hemos supuesto. visto, y lo comentaba ahorita, que pues, parece que la está evitando, pero el riesgo sigue latente.
y el tema del mercado interno, pues sí, le ha ayudado mucho esta parte de la generación de empleo. Vemos niveles récords los asegurados en el IMSS, en la tasa de desempleo urbana en mínimos históricos, crecimientos importantes en salarios, sobre todo en la parte de salario real, las remesas. Pues a lo mejor estos factores no necesariamente todos se van a mantener, o incluso pues todavía el escenario sigue siendo de tasas de interés altas e inflación alta, pues en determinado momento pudiera enfriar un poquito el consumo. Entonces la expectativa es que sí se modere un poco en la segunda mitad, al menos dependiendo de cuáles de estos riesgos se concrete o no la actividad económica para México. Claro. Oye, James, y con estos datos recientes del día de hoy por parte del INEGI, ¿consideras que los analistas, las corredurías seguirán revisando en alza los pronósticos para el 2023 o se quedarán como están ahorita? Mira, la mayoría ya los habíamos revisado, o sea, ya conocíamos los indicadores del IGAE, el indicador oportuno, y esto nos había hecho pensar que, bueno, que la actividad económica iba a ser un poco más alta de lo que anticipábamos. Pero sí, sin duda, todavía superó un poquito más el dato oportuno. Hay que esperar ya la estimación final, que la conoceremos dentro de 3 semanas. Y muy probablemente, pues sí, vamos a seguir viendo pequeños ajustes, sobre todo al alza, y no descartar que incluso poco a poco el promedio o la mediana, como lo queramos medir, se va a ir acercando dependiendo de cómo se valore el riesgo de recesión en Estados Unidos, quizás sea un 3% de crecimiento para todo el año, ¿no? Muy similar a Sí, lo que trae Hacienda actualmente. claro, algo similar a lo que estaban esperando las autoridades. La parte de las tasas de interés que pues sigue siendo para muchos pues un lastre en la medida en que pues encarece el crédito, ¿consideras que podría ser, digamos que un cambio en la última parte del año para pues apuntalar la economía hacia el 2024? Sí, digamos, la ventaja que tiene México, por decirlo de una forma, es Sí, una desventaja importante, pero en la parte del impacto que tienen o que pueden tener el costo del dinero o el precio del dinero, es que no es una economía que con mucha inclusión financiera o muy bancarizada. Entonces los efectos negativos todavía de una política monetaria restrictiva pueden demorar más. Entonces sí, efectivamente se puede convertir en un lastre en los siguientes meses. O sea, a pesar de que Banjico ya no suba la tasa de interés o incluso la pueda bajar hacia finales de año, niveles por arriba del 11% son muy altos. O sea, por supuesto. claramente tiene incidencia en los rubros de demanda agregada, en específico en consumo y en inversión. Hay muchos proyectos de inversión que a este nivel de tasa de interés no se vuelven rentables y se tienen que posponer. Y muy probablemente, si no se da en este año, se pueda dar sobre todo en la primera mitad del 2024. Por eso incluso las nuevas estimaciones que se han estado presentando, tanto analistas internos, al interno me refiero en México, como organismos internacionales, es que a lo mejor hay un rebote o un crecimiento más fuerte en 2023, pero el impacto negativo se va a resentir y la moderación la veríamos el próximo año. Por eso las estimaciones para el 2024 son inferiores. Sí. James, ¿en qué medida el superpeso pues puede modificar estos estimados de crecimiento? Hemos visto sobre todo para las empresas exportadoras que ya no están creciendo con el vigor que lo hacían en los trimestres anteriores. Incluso los reportes de las empresas en bolsa que tienen buena parte de sus operaciones fuera de México, pues ya les está impactando. Sí, es un tema muy importante. La realidad es que evaluar el impacto final es difícil. Sí, Generalmente, los estudios empíricos o la evidencia empírica sí, muestra que lo que más influye en la parte de las exportaciones es por el lado de la demanda, más que el nivel de tipo de cambio. Pero generalmente estos estudios se basan en variaciones relativamente pequeñas en el tipo de cambio. Pero cuando ya tenemos una apreciación acumulada de 2 años, pues claramente, como dices, ya muchas empresas, no solamente en los reportes trimestrales, la mayoría de los empresarios, nosotros platicamos seguido con ellos, ya no sí. quieren cambiar sus dólares, porque no les conviene hacer válida la pérdida. Entonces están buscando qué hacer con estos recursos, y claramente se han incrementado sus costos de operación en términos relativos, se han hecho más caros, Claro. y pues sí, en determinado momento va a terminar pesando. Entonces es muy probable que en los siguientes meses este impacto se vea mucho más notorio en la parte de la demanda de productos mexicanos.
Pues sin duda un panorama retador el que tiene la economía de México, por supuesto las empresas a partir de estas variables que tú nos comentas, una economía en recuperación, pero también con presiones por el lado de las tasas de interés y ni qué decir por el superpeso. James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, Rogelio, buena tarde, hasta luego.